Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate el doctor Mauricio Reina Lara, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas de salud, derecho sanitario y ciudadanía. También el doctor Manuel Ibarra, pediatra infectólogo, expresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología. Gracias, Manuel, gracias, Mauricio, por estar con nosotros en Mega Noticias. ¿Qué tan frecuente, Manuel Ibarra, es que aparezcan enfermedades nuevas o estas enfermedades emergentes que nos detallaba ya Leonardo Ferrera en su reporte hace unos minutos? ¿Qué tan frecuente es que esto ocurra, Manuel? Buenas tardes. Sí, cada vez es más frecuente, ya que son enfermedades que considerábamos que ya teníamos controladas, gran parte de ellas en base a la vacunación que se tenía a nivel mundial y que por diversos motivos se ha dejado de vacunar. Y el hecho de que nosotros tengamos una población que presenta el virus del sarampión, la gente piensa que para qué me vacuno si ya el virus no existe. El virus sigue existiendo dentro de la población. Simple y sencillamente somos una defensa para que este virus se transmita. Lo mismo pasa con muchos otros. Cuando bajamos los niveles de vacunación, la gente empieza a confiarse, empieza a no vacunarse, hay población más creciente, población más amplia que no tiene esta protección por las vacunas, y es cuando presentamos una emergencia o una reemergencia de un virus o una bacteria que considerábamos extinta. El único virus que el humano ha podido erradicar de la faz de la Tierra, exceptuando laboratorios donde se tiene, es el virus de la viruela. Ese sí se ha podido erradicar, y una de las causas es por la gran campaña que se hizo de vacunación, que empezó allá por 1700 con Jenner, y que el hombre es el único reservorio de este virus. Entonces, si vacunamos a todos los humanos y evitamos la transmisión, sí, con otras doctor, enfermedades. Sí, lo escuchamos, perdón. Esto no ha pasado con otras enfermedades, y que hay que estemos teniendo brotes de sarampión, de difteria, brotes de parotiditis y otras enfermedades que ya considerábamos controladas. Sí, esto se debe, doctor Manuel Ibarra, a que los sistemas de salud no están vacunando, no están ofreciendo estas vacunas, o se debe a que las personas han decidido no vacunarse, o a estos movimientos internacionales contra las vacunas. ¿A qué se debe la emergencia de estas enfermedades o la reaparición de estas enfermedades que se creía ya controladas? Es multifactorial. Efectivamente, la disminución en los porcentajes de vacunación ha tenido un impacto. Para evitar un brote de sarampión se requiere que al menos el 95% de toda la población esté vacunada o tenga anticuerpos naturales por enfermedad. Si bajamos de eso, va a haber transmisiones. Tenemos por un lado que no se está vacunando lo que se debe. Las causas son muchas. Una, falta de insumos. Dos, las personas dejan de tenerle miedo a una enfermedad que piensan que ya está controlada y el virus sigue. Tres, los movimientos antivacunas, que realmente lo que tienen es muy mala información y desinforman. Y por otro lado, el uso inadecuado. Cualquier persona recibe información, y aquellos que nos damos a la medicina, cada vez vemos con mayor opción, antes de llegar al médico, al que debe de tratar, ya sean niños, adultos o quien sea, ya pasaron por el doctor Google, ya pasaron por el doctor Yahoo, y sobre todo por los grupos de chat. Y esto hace, lógicamente, o el respeto a las enfermedades, bajan los esquemas de vacunación, que todas estas enfermedades vuelvan a reemerger. Sí, doctor Mauricio Reina Lara, ¿tiene información acerca de cómo se encuentra la disponibilidad de vacunas en México? ¿Hay suficientes vacunas en este momento para tratar estas enfermedades, para prevenir estas enfermedades? ¿Hay abasto?
Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación al programa. Creo que enfatizar sobre la problemática del Programa Nacional de Vacunación es muy importante, y más en el hecho en el tiempo que nos encontramos, que hay un cambio de administración y que deben de focalizarse los esfuerzos ahora en las nuevas políticas públicas en el tema de salud. Yo creo que la problemática va en varios sentidos. No se ha dado seguimiento a un programa nacional de vacunación con la misma inversión. Yo quiero que recordemos que aproximadamente aproximadamente hace más de 4 años, como unos 6, 7 años, México desde aquella época ha venido, antes de 2015, si ya hablamos en la estadística, ha venido disminuyendo la cantidad de población que acude a vacunarse. Los programas atienden a que primero no tenemos una cobertura de acceso para la totalidad de toda la población. Hay comunidades que no tienen acceso a que obviamente tengan las vacunas, y aquí hay dos perspectivas. Las vacunas oportunamente, desde el programa primario de vacunación, los niños tienen que, si recordamos, en el 2019 fue cuando entró en crisis el tema de vacunación para aquellos neonatos que no recibían a temprana edad el hecho de su vacunación primaria. Entonces, el hecho de que el acceso a muchas comunidades no llegue la parte de vacunación. Otro gran problema es la autosuficiencia de producción. México desde 1998 no tiene un alto índice de producción en la parte de vacunas. La problemática de distribución, el equipamiento y todo lo que es la infraestructura del sistema de salud no tiene todo el equipamiento de enfriamiento necesario para la distribución en todo el país. Y la desinformación que ya se comentaba por el doctor, efectivamente la desinformación que hay sobre la problemática. O sea, que obviamente, ¿cuál es lo que me va a contener en cuanto a las enfermedades? El vacunarme. Mucha población, muchos ciudadanos tienen miedo al hecho de vacunarse, o sea, temen el vacunarse, que puedan poder desarrollar algunos otros padecimientos. Entonces, estos son factores determinantes para hablar de que tengamos un buen programa nacional de vacunación. Y es momento, creo que propicio, en como decía, este cambio de administración, para que en el nuevo plan sectorial de salud sea una de las preocupaciones primordiales y un porcentaje económico de inversión que deba de dársele al tema de vacunación. Sí, hay vacunas que en este momento, doctor Reina, no se estén ofreciendo en el sector salud público. Creo que en muchos aspectos no se están ofreciendo parte de la población, como decía, del acceso equitativo y justo para todos, pero sobre todo yo diría que también no hay una buena administración. O sea, los momentos específicos que debe de recibir la población, las campañas de vacunación no se están llevando a cabo. Y eso es algo que en este año 2024 la OPS y la Organización Mundial de la Salud han enfatizado para que los países al interior de los sistemas de salud sean con mayor énfasis y con mayor preocupación, que los programas tengan una funcionalidad y que tengan una extensión a nivel y cobertura nacional. Eso es, creo que, la gran preocupación en ese sentido. También quiero decirles que la inversión en el tema de salud ahora, pues ni siquiera hemos llegado a la promesa que en las instancias internacionales nos han dado. O sea, nosotros llegamos al 2.8 al PIB de inversión en tema de salud, cuando debe ser un tema del 6.0% del PIB en inversión en tema de salud, ¿no? Sí, doctor Manuel Ibarra, pediatra, infectólogo. Después de la pandemia, que las personas se dejaron de vacunar porque tenían temor de ir a los centros de salud, de ir a los hospitales, y porque también el sector salud en México y en varias partes del mundo se abocó a atender la pandemia del SARS-CoV-2, la pandemia del coronavirus. A 2 años de que terminó esa emergencia, esa situación, se ha notado alguna consecuencia por la falta de vacunación en ese periodo de pandemia. Tenemos ya presencia de enfermedades en México o en otras partes del mundo, el resurgimiento de enfermedades por la falta de vacunas en ese periodo. Sí, de hecho hay un fenómeno que se repite en todas partes. En base a este
este brote de COVID, de SARS-CoV-2, que no es el primero, ya tuvimos otros previos, pero fueron leves y localizados, este se volvió una pandemia. Prácticamente el mundo se encerró por 3 años. Hay niños que a los 3 años de edad empezaron a conocer fuera de lo que era su casa. Y esto por lo menos en pediatría sí nos causó algo que fue muy notorio. Enfermedades que generalmente tienen su edad para presentarse, como es virus sincicial respiratorio, los niños pequeños, enfermedades mano-boca y algunas otras, como estos niños se mantuvieron por un lado totalmente aislados y por otro lado, en base a lo mismo, no fueron inmunizados, empezamos a ver casos de enfermedades transmisibles que normalmente son en menores de 2 años, en mayores de 5, 6 o 7 años. Simple y sencillamente porque estos pacientes habían estado en un capelo, ahí todos los virus. Otra cosa que también, por lo menos los primeros 8 o 10 meses, casi el año después de que se abrió la pandemia, los niños se enfermaban con mucho más frecuencia que antes, porque no habían estado expuestos. El sistema inmune es una maquinaria que trabaja contra todos los virus, bacterias, parásitos que estamos teniendo para crear anticuerpos. Si no tenemos ese estímulo externo, no vamos a poder crear de nuevo anticuerpos contra algo que no conocemos. Por lo tanto, sí se vino vamos a llamarle así, un incremento en muchas enfermedades, algunas prevenibles por vacunas y otras no tanto. Y por otro lado, también estamos viendo, en base al cambio climático mundial y a la gran globalización, cuando una persona en la mañana puede estar en México, en la tarde en Estados Unidos y al día siguiente puede estar en África, nuevos patógenos y nuevos gérmenes que estamos empezando a tener fuera de donde normalmente se tenía, y por el cambio climático también estamos viendo cambios en zonas donde estos animales. Antes, cuando hablábamos de paludismo o de dengue, solamente en las costas y lugares húmedos. Y hay un reporte de la Secretaría de Salud que se hizo hace poco, donde ya se detectó el primer caso de dengue autóctono de la Ciudad de México. Y supuestamente decíamos que los moscos no volaban arriba de 500 metros y la Ciudad de México está arriba de 2.500. Todo eso está cambiando y nos tenemos que adaptar a los cambios climáticos, actualizar o dar un catch-up en todas aquellas vacunas que no aplicamos. Definitivamente está pasando en México desde hace varios años, 10, 12 años más o menos en relación a las vacunas, es una mala programación. Si yo sé que nacen, por decir un número, 500,000 niños cada año, yo tengo que prever que tengo que tener mínimo esas 500,000 dosis de hepatitis B para el nacimiento y otras tantas para tuberculosis, porque es la edad en la que debe de aplicarse, y posteriormente otras. Estamos viendo reemergencias, por ejemplo, en tosferina, que no la veíamos porque se ha dejado de vacunar o porque ha habido desabasto ocasional. Hemos incremento de sarampión a nivel mundial, lo estamos viendo. Recuerden que hace 2 años tuvimos un brote de paperas o parotiditis. Todo esto derivado básicamente de lo mismo. Entonces, tenemos que planear y tenemos que ejecutar los esquemas de vacunación. Y algo muy importante que a veces los gobiernos no entienden, que usted vaya a poner en una cartilla de vacunación o en un programa de vacunación, es una inversión. Generalmente por cada peso que se gasta o por cada dólar que se da en una vacuna, se evitan gastar 10 o 15 en enfermedad. Entonces, es una buena inversión el dedicarle presupuesto a las vacunas. Hay una ley desde 2017 donde, por ley, debe de haber suficiencia para todas las vacunas, que no puede disminuir ese presupuesto, sino aumentar en caso de ser necesario nuevos biológicos. Y algo muy importante, no desviar ese dinero para otras actividades de gobierno. Y sin embargo, a pesar de que esta ley está firmada y está aceptada desde 2017, desafortunadamente no se lleva a cabo.
Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Arrogancia, soberbia e ineptitud de funcionarios que buscaban tener un sistema de salud como Dinamarca y provocó una crisis irreparable de salud. Así lo señaló el doctor Jesús Felipe González, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Creo que lo que hoy se tiene que hacer es un análisis de hacia dónde se quiere ir, porque el Sistema Nacional de Salud, con el deterioro y el retraso que hoy tenemos, ¿no? Salud y educación habían sido políticas más allá de cualquier tipo de partido político, de cualquier sustento ideológico. Yo soy un convencido que la salud no tiene colores, ni obedece a partidos políticos ni ideologías, y que lo que tenemos que hacer es construir un sistema de salud que realmente sea eficiente y que realmente pueda tener nuestra población acceso a ese sistema, en donde le puedan diagnosticar en etapas tempranas cualquier padecimiento que tenga, pero sobre todo una gran capacidad resolutiva. Hoy desafortunadamente eso no lo tenemos. Se planteó el modelo de Dinamarca sin conocer el modelo de Dinamarca. El funcionario señaló que antes de la pandemia ya se tenía un registro de enfermedades con incremento de casos, sin embargo, durante la emergencia sanitaria estos padecimientos repuntaron. En el 2019 ya se veía un incremento en mortalidad por tuberculosis del 2%, más aparte 4 o 5% de pacientes que se sabía que tenían baciloscopía positiva, es decir, que tenían el micobacterio de la tuberculosis, y que sin embargo no se les dio seguimiento y no sabemos qué pasó con esos pacientes, y por ende deben de haber seguido contagiando a mayor número de población. 2019 antes de la pandemia. E igual en vacunación, hoy los esquemas completos en menores de un año, solo 1 de cada 3 niños menores de un año tienen esquemas completos, y eso te habla del retroceso. ¿Qué riesgos tenemos? Bien lo señalan las enfermedades reemergentes como el sarampión, que seguramente al tener bajas coberturas, pues tenemos una población susceptible de padecerlo de manera importante, y que si no fortalecemos los esquemas de vacunación en nuestros niños, pues vamos a tener serios problemas y un costo alto en términos de enfermedad, muerte y también discapacidad, ¿no?
Continuamos en Mega Noticias Debate. Con nosotros el doctor Mauricio Reina Lara, el doctor Manuel Ibarra. Hoy, doctor Reina Lara, hubo anuncio por parte de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum de otros 5 cargos para su gabinete. Ya lleva 12 anuncios de 12 cargos para su gabinete. Hoy anunció justamente a quien dirigirá la Secretaría de Salud a partir del 1 de octubre. Se trata del doctor David Krsenovich. Este panorama que usted me describía de la situación del sistema de salud en nuestro país y que también lo abordaba el doctor Manuel Ibarra, ¿hay esperanza de que cambie la situación con el perfil del nuevo secretario de Salud a partir de la siguiente administración, doctor Reina? Pues bueno, la intención es siempre el líder y el que lleva la titularidad de una Secretaría de Estado dentro de la administración pública, pues recarga el hecho de que pueda aplicar ciertas políticas por su experiencia, más no es el único, ¿no? Esperemos todavía cómo integre su equipo, quiénes serán los encargados de las diferentes áreas. Lo que yo creo que sí debe de tener en cuenta es que, en gran medida por el tema del SARS-CoV del 2019-2020, ya en 2019 veíamos una mala distribución, que fue uno de los grandes problemas en el tema de vacunación. En el 2020 se focalizaron los recursos efectivamente para crear, distribuir e implementar recursos para todo lo que era la pandemia. Y eso se dejó de aplicar ciertas vacunas básicas que ahora pues va a repuntar en ciertos padecimientos como ya se decía en el tema de ciertas enfermedades que habían desaparecido, como el sarampión, que ya casi totalmente en nuestro país lo teníamos exterminado y que ahora ya vemos cuadros clínicos en el cual la ciudadanía empieza a presentar. Y pues bueno, esta parte, lo que yo creo es que debe de haber una buena distribución y la preocupación de que sabemos que no va a haber ningún sistema de salud que pueda contener todas las enfermedades, pero el tema de vacunación es un tema primario y es un tema del cual obviamente preventivo, del cual no puede prescindirse. El hecho de que nuestras futuras generaciones, o en su caso, también las personas adultas que son susceptibles, como ya lo vimos en el tema de pandemia, puedan ser vacunados, pues yo creo que esto va a contener el hecho de tener una serie de enfermos que pueda no contener los hospitales, ya sea de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, desde una consulta hasta la hospitalización que necesiten para el equipamiento e insumos. Entonces, yo creo que lo más importante es concentrarse. Yo quiero poner de ejemplo que México antes era de los países que se destacaban por tener programas de vacunación excelente en el tema, que muchos de ellas eran el tema de enfermería, quienes estaban ya organizados totalmente en una distribución a nivel nacional, en donde aplicaban esta parte de campaña nacional y lo hacían muy bien. Aquí el grave problema es el desabasto, ¿no? O sea, el desabasto de vacunas oportunas. Y otra cosa, lo que yo decía, el hecho de que se tengan los medios tecnológicos para salvaguardar las vacunas, porque también es el hecho de que puedan llegar vacunas a donde no tengan una refrigeración adecuada y se descompongan, ¿no? Y entonces, ¿de qué sirve que tengamos la sustancia si no sabemos mantener esa sustancia? Entonces, no radica solamente en la distribución o una buena distribución, sino en el equipamiento necesario de las estrategias en donde puedan aplicarse a lo largo del país y que obviamente esto sea susceptible de poder llegar a la ciudadanía, ¿no? Oportunamente. Sí, doctor Manuel Ibarra, su opinión sobre el nuevo secretario de Salud. Bueno, esperemos que primero recuerde que cuando inició, antes de tener puestos actuales, hizo un juramento hipocrático, donde primero es el paciente. Desafortunadamente, al pasar del tiempo se nos va olvidando. Aquí la importancia es, bueno, tenemos un médico académicamente con mucho background, pero ahora lo que necesitamos ver es la voluntad política. Necesitamos ver cuál es realmente la voluntad que existe para mejorar lo que México en su momento tuvo. A finales del siglo pasado, y todavía tal vez a principios de esto, México era cabeza de lanza en todo lo que es vacunación a nivel
Latinoamérica. De hecho, éramos productores de vacunas. Nosotros como México producíamos vacunas que exportábamos. Por algunos motivos políticos a alguien le pareció más fácil importarlas y quitar toda esta infraestructura, y esa la pagamos muy caro en el caso del COVID, porque no teníamos una infraestructura para poder nosotros realizar las vacunas necesarias. Entonces tiene que haber la voluntad política. Espero el nuevo secretario de Salud se reúna y sobre todo se rodee de personas realmente interesadas en la vacunación y en la medicina preventiva y no en la política. Desafortunadamente, las vacunas no es algo que se mida de un día para otro, y los políticos muchas veces lo que quieren es hacer una acción hoy y que en un mes, 2 meses tengan resultados. Las vacunas son inversión a futuro. La cantidad de años laborados que puede desarrollar una persona en base a un buen esquema de vacunación, esto es, las personas cuentan con un esquema de vacunación adecuado, independientemente de una dieta sana y demás, los años de productividad que van a tener son mayores. Si no lo tienen, van a tener menos tiempo de productividad y van a pasar a ser una carga al sistema de salud, porque van a tener secuelas o problemas de diferentes tipos. Entonces, yo espero que se rodee de las personas adecuadas, que entienda que la vacunación es una inversión a futuro, es una inversión para la población mexicana, y se deje y permita que quienes más experiencia en este campo tienen lo puedan asesorar en forma adecuada y no solamente tomar la parte política. Desgraciadamente muchos médicos, excelentes médicos, durante su carrera, en el momento que entran en una carrera política, cambian un poco. Sí, esta situación del COVID-19, doctor Mauricio Reina, ¿se puede eventualmente repetir con la aparición de alguna nueva enfermedad en el futuro? La experiencia que México obtuvo al tratar el COVID-19, ¿servirá para enfrentar un reto que pudiera poner al sistema de salud frente a una nueva enfermedad? ¿Se hicieron las cosas de tal manera que hay experiencias que se pueden retomar o experiencias que no se deben repetir? Yo creo que sí, y hay una cosa que no se hizo en México y hay que decirlo muy fuerte. El hecho de que existía un reglamento sanitario internacional que data más del 2005, el más formalizado es del 2005, en donde vienen en los capítulos específicos y que se replican en la legislación mexicana de un reglamento muy parecido a este reglamento sanitario internacional, en donde en uno de sus capítulos especifica qué se debe de hacer en una emergencia sanitaria. Dentro de esos pasos hubo muchos que no se llevaron a cabo y muchos que se mantuvo por mucho tiempo una reacción por el cual obviamente hubiera un pronunciamiento uniforme a nivel nacional por el mismo Consejo General de Salubridad, que son facultades que la propia Constitución establece desde el artículo 73 constitucional. Entonces, creo que la experiencia es pues los errores, efectivamente, ya históricamente lo que vivimos pueda el hecho de no repetirse y seguir los pasos que ya en legislaciones tenemos y que podamos replicar en esta idea. Yo creo que la ciudadanía hoy en día está mejor preparada con una formación en el tema de salud que antes de la pandemia. Y ahora podremos replicar información que pueda ser mejor entendida por la ciudadanía y con mayor preocupación de que sí podemos llegar. Algo que resistió mucho en la sociedad fue la credibilidad, ¿no? El no me va a pasar nada, el no es tanto, se creó esto solamente para distraer la atención, es una cuestión política y no de salud. Entonces todo esto creo que ya se vio que sí y que sí fue en serio, y eso ayudaría a que en un tema epidemiológico que obviamente pueda darse por alguna bacteria o virus que se pudiera propagar de la misma naturaleza o semejante, podamos actuar en mejor manera, o sea, como sociedad. Eso creo que podría ser, y ahora, sobre todo, que las alianzas y la coordinación no solamente es el sector salud específicamente, sino aplicar políticas públicas transversales en el tema de salud. Hay leyes que ahora han complementado. Una, la pasada abril, en abril 2024, se publicó la ley de alimentación adecuada y es una ley general
para el carácter municipal, estatal y federal, que van a ayudar a tener este carácter preventivo. Recordemos el tema del etiquetado en productos, ahora complementamos con medidas, pero no solamente en el sector de salud, en el tema de vacunación también. No es una tarea solamente del área del personal de salud. Yo creo que es una preocupación que debemos difundir en todos. Entonces, sí, aquí radica en un punto esencial, que es la educación de información adecuada en el tema de salud. Y hay un gran tema que no se ha resuelto y que se agravó, como es la obesidad y sobrepeso, que eso fue una de las grandes dificultades en el tema pandémico, ¿no? Que aceleró y que ha sido todavía algo que no se ha obtenido un freno. Sí, vamos a continuar con esta conversión ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Ya estamos en la parte final de este espacio. Ya solo me resta agradecerles, doctor Manuel Ibarra, pediatra infectólogo, expresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología, doctor Mauricio Reina Lara, catedrático de la UNAM, especialista en temas de salud, derecho sanitario y ciudadanía, que nos hayan compartido sus puntos de vista sobre esta situación de las vacunas en México, del regreso de algunas enfermedades y de los retos que tiene el sistema de salud de nuestro país, sobre todo en el contexto del cambio de administración. Gracias, doctor Ibarra, gracias, doctor Reina. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Igualmente. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, buenas tardes. Descubre México. Una de las grandes formaciones rocosas de la naturaleza se encuentra en Peña de Bernal, un pueblo mágico lleno de belleza y que se localiza a poco tiempo de la ciudad de Querétaro. Esta obra de arte natural nació de un volcán que perdió su fuerza y al apagarse moldeó este gran bloque de piedra desde hace más de 65 millones de años. La peña es el tercer monolito más grande del mundo y cerca de ella se puede hacer múltiples actividades físicas como senderismo o escalar. El poblado recibe miles de visitantes cada 21 de marzo para el equinoccio de primavera. Un gran desfile se puede disfrutar todo el día, acompañado de danza, música, exhibiciones y artistas para la sorpresa de todos los que llegan a recargar su energía en un ritual místico.
Peña de Bernal es la escapada ideal de fin de semana. La naturaleza, historia, artesanía y gastronomía mexicana son parte de la fórmula perfecta para liberarte del estrés de la ciudad. Descubre México.